Ya se inició. Bueno, vamos a continuar entonces en esta segunda parte. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Voy a dejar de presentarla. Mi cámara. Vamos a continuar entonces con el tema. Bueno. Vamos entonces a ver las reacciones que podemos encontrar. Un momentico, pongo el puntero. A ver las reacciones que participan en el metabolismo de los aminoácidos. Entonces, tenemos aquí algunas de estas, pues como ustedes ya los vieron en sus cursos básicos. Pero quiero como recordarles esto que va a ser tan importante, porque cuando empecemos a ver cada uno de los metabolismos, entonces ustedes permanentemente vamos a estar hablando de eso. Entonces, podemos decir que son varias, porque no es aislado, por ejemplo, las transaminación o las transaminasas de otro tipo de reacciones. Sin embargo, esas son las que están como directamente relacionadas con el grupo amino, ¿cierto? Entonces tenemos la transaminación, ¿cierto? En la transaminación van a funcionar transaminasas. Lo que están haciendo las transaminasas, que son proteínas de actividad enzimática que tienen la función de tomar un grupo amino de un compuesto y se lo van a entregar a otro. Por eso dentro de las transaminaciones está el donador del amino y el receptor del amino, que generalmente es un cetoácido. Ya vamos a ver por qué. Estas figuras que ustedes están viendo acá son de la bioquímica de Marx. Eso. Esto que están viendo aquí ustedes, estas gráficas que ven aquí, son de la bioquímica de Marx. Entonces voy a indicarles cómo lo interpretan para que ustedes puedan ver la actividad de transaminación o la acción de una transaminasa. Generalmente las transaminasas utilizan coenzimas y cofactores. En el ejemplo que tenemos acá, ¿cierto? El cofactor que se utiliza es el piridoxalfosfato. Recordemos que el piridoxalfosfato viene de la vitamina B6, que es la piridoxina, y en el organismo se convierte en piridoxalfosfato. Pero vamos a ver durante los metabolismos que hay otro tipo de coenzimas y factores. Recordemos que las coenzimas y cofactores vienen de las vitaminas, por eso son aminas que son vitales, vitaminas. Entonces, también vamos a ver que está la vitamina B1, la tiamina, que se convierte en tiamina pirofosfato, o tenemos el ácido fólico, ¿cierto? En todos sus derivados, o la vitamina B12, que se convierte en cobalamina, etc. Bueno, el hecho es que entonces vamos a tener un aminoácido. Voy aquí, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Recuerden que yo no les exijo que se aprendan la estructura química, pero sí tienen que reconocer estos mínimos, y recordemos que al principio de la clase, de la primera parte, les recordé cómo se reconocía que era un aminoácido. Entonces aquí vemos un carbono. Entonces miremos a ver si cumple los criterios de aminoácido. ¿Sí? Aquí tiene su grupo amino protonado y su ácido carbónico, ¿cierto? Muy bien, este es un aminoácido. Es genérico porque no tenemos el radical. Listo. Entonces, ahora reconocemos este compuesto. Recordemos que el carbono que sigue después del carboxilo es el alfa.
como este grupo ceto que vemos acá está en ese carbono alfa, entonces se llama alfa cetoácido, ¿cierto? Alfa cetoácido. Mira que se cumple. Ceto, grupo ceto, y ácido, ácido carbónico. Alfa cetoácido. Entonces, ¿qué sucede? Que el compuesto, quiero explicarles esto, primero en lo genérico y después con un ejemplo exacto del aminoácido, porque a veces este dibujito los confunde, ¿cierto? Miren, ¿qué sucede? Que cuando lo que va a suceder es que este grupo amino, que es en un aminoácido, aquí lo refieren como A, le va a pasar a un alfa cetoácido 1, le va a pasar el grupo amino. Entonces, ¿qué sucede? Que el aminoácido A, como se le quitó el grupo amino, queda convertido en un cetoácido, y el cetoácido 1, como se le colocó el grupo amino, queda convertido en un aminoácido. Vamos a verlo con un ejemplo exacto. Vamos a reconocer primero aquí la estructura. Si ustedes ven acá, este es el ácido aspartico o aspartato. Aquí está en forma de aspartato. Entonces, el aspartato es un aminoácido de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Cumple el criterio de aminoácido? Sí, aminoácido. Y como tiene este carboxilo aquí, es un ácido. Recuerden que hay dos ácidos en los aminoácidos, ácido aspartico y ácido glutámico. Muy bien. Vamos a reconocer este compuesto. Este compuesto es un compuesto de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Es un alfa cetoglutarato, ¿por qué? Porque en el carbono alfa, ¿cierto? Tiene un grupo ceto, y como este nombre viene de el glutamato, entonces, o del ácido glutámico, entonces, por eso, pero no tiene el grupo amino, se reconoce como un alfa cetoglutarato. Entonces viene la transaminasa, o sea, la enzima, que para poder funcionar necesita el PLP, que es el piridoxal fosfato. ¿De dónde viene el piridoxal? Ojo, porque todo eso lo pregunto en el examen. ¿De dónde viene el piridoxal fosfato? De la vitamina B6. Entonces, ¿qué va a hacer la enzima? Va a coger el grupo amino del ácido aspartico o aspartato, en este caso aquí está en forma de aspartato, porque vea que le falta un H, un protón, y se lo va a pasar al alfa cetoglutarato. ¿Cómo queda ese aspartato? Queda como un ceto ácido. Ceto ácido, en este caso se llama oxalacetato, ¿cierto? Mire que el oxalacetato es un cetoácido de 4 carbonos. Ahora, ¿cómo quedó el alfa cetoglutarato? Ese alfa cetoglutarato, como se modificó esta parte donde está el grupo ceto, se le puso un grupo amino, entonces quedó como glutamato o ácido glutámico, un aminoácido de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cumple el criterio de aminoácidos? Sí, aminoácido. Así es que tienen que estudiar este tema. Hay una otra actividad enzimática que es muy importante, que es lo que se llama la desaminación oxidativa. Lo pregunto en el examen. Ambas las pregunto en el examen. La desaminación oxidativa, como dice la palabra, es una desaminación. Se quita el grupo amino. Hay una oxidación quitando el grupo amino. ¿Correcto? O también es una aminación. Vamos a verlo cómo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos en el medio representado, por ejemplo, bueno, primero vamos a ver la desaminación oxidativa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el ácido glutamato, o sea, este aminoácido acá de 5 carbonos.
¿Qué sucede? Viene una enzima, en este caso es una deshidrogenasa, entonces se llama glutamato deshidrogenasa. Recuerden que las deshidrogenasas utilizan coenzimas reductoras. En este caso, pues dependiendo del caso, es NADH o NADPH. Aquí me falta una D. Entonces, ¿qué hace el aminoácido? El aminoácido viene en la deshidrogenasa, que es una enzima bidireccional, puede funcionar en cualquiera de los dos sentidos. Eso va a depender de las concentraciones de sustratos y de las coenzimas que están para su funcionamiento. Entonces le quita el grupo amino. Mire, como vimos acá, ay, perdón, acá, si le quitamos este grupo amino, queda como alfa-cetoglutarato, que es lo que vemos acá. Ahora, ¿dónde se pone ese grupo amino? Se pone en el medio, no se pasa a otro compuesto, no se pasa de un compuesto a otro compuesto, sino que se pone en el medio. Como es NH3+, ¿cómo se convierte? Se convierte en ion amonio, ¿cierto? Entonces, esa es la desaminación oxidativa. Ahora, puede haber una aminación. ¿Qué quiere decir? Que, y por eso el glutamato y la glutamina son tan importantes. Porque cuando hay un exceso de amonio, se puede adicionar glutamato y ese glutamato recibe los alfa-cetoglutaratos, o el glutamato puede recibir otro, convertirse en glutamina si está en glutamato, o los alfa-cetoglutaratos toman del medio de la célula, de ese líquido, de esa solución acuosa que está lleno de compuestos, y le coloca el ion amonio o el amoníaco y queda convertido en un aminoácido. Eso es una aminación. Esas enzimas son entonces muy importantes, son tan importantes que se convierten en un biomarcador. Aquí vemos en Colombia estas son las dos que más se utilizan, que son la GOT y la GPT. Esta S quiere decir sérica, o sea que está en el suero, ¿cierto? Entonces, hay tres que son muy importantes, que son la glutamato oxalacetato transaminasa, la glutamato piruvato transaminasa y la glutamilglutamato transaminasa, la GGT, o sea, GOT, GPT y GGT. En Colombia se utiliza como biomarcador dentro del perfil hepático, entonces el GOT y el GPT, ¿cierto? Porque como estas enzimas son abundantes en el hígado y en el corazón, entonces nos va a hablar el estado patológico o el normoestado de nuestro paciente. No se tienen que aprender esos valores porque eso ya no se usa. Los valores usted los tiene que ver porque depende de la metodología de laboratorio con que utilicen para determinar el biomarcador o metabolito. Ahora, estas enzimas, la GOT y GPT, entonces nos está diciendo cómo está funcionando ese hígado, cómo está funcionando ese corazón. Sobre todo se utiliza para ver qué está pasando en el hígado. Pero la GGT, la glutamato transaminasa, esa enzima se utiliza sobre todo en procesos crónicos hepáticos. O sea, por ejemplo, cuando hay una neoplasia, cuando hay un alcoholismo, cuando hay una farmacodependencia, cuando se está utilizando un medicamento a largo plazo. Ahí, entonces, tenemos, pues aquí en Colombia se utiliza el GGT. En otros países, siempre que se hace el perfil hepático, se utiliza todas las tres enzimas. Así, de esa manera podemos ver cómo dependiendo los niveles de ese GOT o GPT, les pongo eso porque hoy en día, bueno, ya lo van a ver ustedes, algunos laboratorios utilizan la sigla GOT o AST, o como vamos a ver en la GPT.
Entonces, cuando usted ve un incremento de eso, usted puede pensar en procesos como cirrosis, necrosis, hepatitis, hematocromatosis, medicamentos hepatotóxicos o en la GPT, también conocida como ALT, usted puede pensar en una mononucleosis infecciosa, una deficiencia de colina en la dieta, en una enfermedad congestiva, una insuficiencia cardíaca congestiva, pues los ejemplos que están ahí. ¿Qué es lo importante de eso? Que usted va a tener esto como un biomarcador que le va a permitir hacer conductas con su paciente. Por ejemplo, algo que le va a tocar mucho a usted dentro de medicina general. Algunos medicamentos son supremamente hepatotóxicos. Uno que de pronto es muy conocido ustedes que están tan jovencitos. Por ejemplo, los fármacos que se utilizan para el acné juvenil. ¿Cierto? Entonces, esos medicamentos, como son tan hepatotóxicos, generalmente suben las transaminasas, ¿cierto? Aumentan los niveles de transaminasas. Entonces, el médico terapeuta manda el fármaco, pero está midiendo está haciendo el perfil hepático y se basa en las transaminasas para ver si hay que pues, disminuir la dosis porque puede pues que no vaya a ser una falla hepática. Dentro de las coenzimas, entonces tenemos las coenzimas o cofactores, como les digo, todas las coenzimas hacen parte, o sea, la vitamina B1, la vitamina B2, pues todas, pero en especial pues en el metabolismo. Pero en el metabolismo del nitrógeno, sobre todo los que mayor protagonismo tienen son el piridoxalfosfato, o sea, la vitamina B6, el ácido fólico y la vitamina B12 o cobalamina. Bien, vamos a empezar entonces, punto y aparte, vamos a empezar a ver algo que es la clasificación de los aminoácidos. Vamos a empezar a estudiar a ver los metabolismos y para ver esos aminoácidos, esos metabolismos, existen muchas clasificaciones, depende del libro que usted estudie. Hay unos que lo ponen como lo vamos a ver acá, ¿cierto? Hay unos que lo ven por la estructura, otras por las propiedades físico-químicas. Eso depende del libro. Pero como hemos visto que aquí le estamos dando un enfoque energético, ¿cierto? O sea, la utilización del aminoácido para mantener esa homeostasis calórica representada sobre todo en glucosa o en compuestos que puedan producir energía, metabolitos intermediarios o cuerpos cetónicos. Entonces hay una clasificación y que ustedes van a utilizar mucho en su clínica que son los aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. Entonces hay unos que son glucogénicos, otros que son glucogénicos y cetogénicos y uno que es cetogénico. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué son glucogénicos? Quieren decir que esos aminoácidos se pueden convertir en glucosa para luego dar los metabolitos intermediarios que van a mantener la homeostasis energética. Y los cetogénicos son los que son convertidos a cuerpos cetónicos o a metabolitos intermediarios para la producción de cuerpos cetónicos, como la acetilcoenzima A, el acetoacetato, etc. Entonces miremos acá. Entonces, como les digo, hay unos que son glucogénicos. Vamos a ver, ¿cuáles son los glucogénicos? Lo pregunto en el examen. Los glucogénicos entonces son la glicina, la alanina, la serina, la cisteína, el ácido aspartico, la arginina, el ácido glutámico, la glutamina, la prolina, la histidina, la arginina, la metionina, la treonina y la valina. Son glucogénicos. Ahora, hay unos que son glucogénicos y cetogénicos. ¿Cuáles son esos?
la isoleucina, la fenilalanina, la tirosina, el triptofano y la lisina. Y solo hay un aminoácido que es cetogénico, que es la leucina. Ojo, porque algunos textos ponen en cetogénicos la lisina. Pues que la lisina es glucogénica y cetogénica. Bueno, vamos entonces ahora, después de ver esa clasificación, esta gráfica que ustedes están viendo acá es una gráfica del libro de Leninger. Entonces yo lo que hago en esta presentación es como reunir todos los libros que tenemos nosotros a disposición de bioquímica, las diferentes formas que hay para agrupar los aminoácidos. Entonces por el número de carbonos o por si son ácidos, bueno, hago como una reunión de todo eso. Pero esto es lo que vamos a ver acá, ¿cierto? Fíjese que esto está representando el ciclo de Krebs y nos está mostrando cómo los diferentes aminoácidos entonces se van a convertir en metabolitos que van a entrar hacia ese metabolismo intermediario para producir energía. Bueno, vamos a empezar con los aminoácidos de 3 carbonos. Esos aminoácidos de 3 carbonos son la alanina, la serina, la glicina y la cisteína. La cisteína no vamos a verla mucho acá porque la vamos a ver cuando veamos metionina. Listo. Entonces, la alanina es un aminoácido que es muy protagónico porque cuando a ese aminoácido, por una simple transaminación, se le quita el grupo amino, queda convertido en piruvato. Y recordemos que el piruvato es un metabolito intermediario que por gluconeogénesis se puede convertir en glucosa. Entonces mire que ayuda a ese mantenimiento de la homeostasis calórica representada en glucosa. Pero además de eso, ¿cierto? A partir de glucosa, ¿cierto? El piruvato, si esa transaminación por necesidades del organismo, como vamos a ver en algunos ciclos, es decir, le pone el grupo amino, queda convertido en alanina. Fíjese que esta gráfica, fíjese que usted aquí claramente les podría yo preguntar, ¿cierto? Si estos aminoácidos que ustedes ven aquí son esenciales o no son esenciales. No son esenciales, porque fíjese que a partir de piruvato usted puede producir alanina, a partir de cisteína usted puede producir piruvato y por lo tanto alanina. A partir de serina se puede producir cisteína, a partir de glicina puede producir serina. Entonces, estos aminoácidos, la alanina, serina, glicina y cisteína, no son esenciales. Bien, miremos entonces acá. ¿Por qué es tan importante la alanina? La alanina cumple un ciclo que nosotros permanentemente estamos haciendo, ¿cierto? Eso va a depender de qué, de esa homeostasis calórica que nosotros tengamos. Entonces, este es de los aminoácidos, se conoce como el ciclo de glucosa-alanina. Es un aminoácido, ese aminoácido, por ejemplo, nosotros tenemos de manera rica e importante ese aminoácido por esa función que hace. Pero además de eso no está aislado el aminoácido en sí mismo, sino que en interacción con otros aminoácidos y con metabolitos intermediarios se puede producir la alanina. Empecemos en el músculo. Entonces, ¿qué sucede? En el músculo recordemos que este es un tejido básicamente de proteína importante y entonces en el músculo, en su actividad, se hace glucólisis. Entonces, ahí con esa glucólisis, uno de esos productos que vamos a tener es el piruvato. Si nosotros tenemos esos sensores químicos que están a través de la homeostasis de la glucosa, de algunos aminoácidos o de coenzimas y
y de metabolitos intermediarios, si el sistema está indicando de que se active este ciclo, ¿qué va a pasar? Va a coger a partir de los aminoácidos que hay en el músculo, entonces esos grupos amino, ¿cierto? Por ejemplo, del glutamato, ya vimos, por ejemplo, la importancia de esa transaminasa, que lo que va a hacer es que va a pasar el grupo amino, se lo va a pasar al piruvato. Entonces, ¿cómo queda el glutamato? Como alfa-cetoglutarato. Mire que es una transaminasa porque pasa del glutamato al piruvato. ¿Cómo queda convertido ese piruvato? El piruvato queda convertido en alanina y el glutamato en alfa-cetoglutarato. Esa alanina va a sangre y va al corazón del metabolismo, que es el hígado. En el hígado, entonces, se entrega ese grupo amino, aquí se lo entrega a un cetoglutarato y entonces se convierte en glutamato y la alanina queda convertida en piruvato. Ese piruvato, por gluconeogénesis, va a producir glucosa. Y al tener glucosa, entonces tenemos esa homeostasis de glucosa. Entonces eso, cuando el sistema está desprovisto, está bajo energía, se mantiene el sistema con uno de los sistemas con los que se mantiene esa homeostasis calórica es con el ciclo de glucosa-alanina. Fíjese que ahí lo que está haciendo el metabolismo es utilizar la estructura carbonada de la alanina, se quita el grupo amino y se convierte en el metabolito intermediario. Igualmente, ese metabolito intermediario, esa estructura carbonada del piruvato, sirve para convertirse en un aminoácido. Aquí vemos, entonces, este es el ciclo de alanina y vamos a ver más adelante otro de los ciclos que cumple un papel fundamental y es el ciclo de Cori o el ciclo de la glucosa lactato. Entonces, el que acabamos de ver de la glucosa alanina generalmente se da en condiciones donde hay un ayuno muy prolongado o hay una inanición. Es decir, que con los mismos aminoácidos de el músculo, sobre todo de la proteína muscular, se mantiene esa homeostasis calórica de glucosa. ¿Qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a promover eso? Eso lo van a promover todos los compuestos que son como sensores químicos, ¿cierto? Por ejemplo, si se aumenta el NADH y el NAD, ¿cierto? Esa relación NADH, NAD, o si se disminuye, ¿cierto? Nos va a decir hacia dónde se va a direccionar, si a la función hepática o hacia la función muscular. Fíjese que si hay un aumento de NADH más esa relación NADH más, entonces se favorece el catabolismo del músculo, o sea que se va a utilizar a partir del músculo. Y el anabolismo se va a dar cuando hay una disminución de ese NADH. Pero también tenemos que otra de las actividades cuando tenemos un ejercicio intenso, muscular o vigoroso, ¿cierto? Cuando vamos al gimnasio, cuando hacemos deporte o cuando de repente tenemos que salir corriendo porque hay que huir, porque nos va a comer un tigre o nos van a robar o cualquier cosa. Entonces ahí necesitamos, o sea, todos los metabolitos que van a proveer energía rápidamente se gastan, como la CPK que vamos a ver al final de este tema, y entonces se hace el ciclo de glucosa lactato. Entonces, ¿qué va a suceder? Que como aquí se hace una especie de glucólisis anaerobia, entonces ese piruvato, ¿cierto? Por la lactato deshidrogenasa se va a convertir en lactato. Recuerde que la lactato deshidrogenasa, como es una deshidrogenasa, va a utilizar NADH
y se convierte en lactato. El lactato va a sangre y en el hígado el lactato por la misma enzima pero hepática va a convertir el lactato en piruvato. De esa manera el piruvato se convierte en un metabolito intermediario que es la glucosa 6-fosfato que entra y por gluconeogénesis se convierte en glucosa. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos a mantener esa homeostasis calórica representada en glucosa a través de la producción de ese lactato que se está produciendo en el músculo. Vamos a pasar a otro aminoácido. Este aminoácido, la serina, también puede ser, como ya vamos a ver, puede proporcionar, puede tener una actividad energética. Sin embargo, tenemos que pensar que la serina es un aminoácido que es muy importante a nivel estructural, a nivel de producción de compuestos que tienen parte lipídica, parte de aminoácidos, pues de aminoácidos, lípidos complejos o carbohidratos complejos que tiene, por ejemplo, serina, ¿cierto? Por ejemplo, en las membranas celulares es muy importante, o en los esfingolípidos, bueno, en fin. Pero aquí, recordemos, estamos viendo esta parte donde el catabolismo o el anabolismo de la molécula del aminoácido va a proporcionar metabolitos intermediarios que entran a la glucólisis. Fíjense ustedes, esta es una gráfica del libro de Marx, de la bioquímica de Marx. Fíjense que aquí tenemos la glucosa y entonces a partir de de glucólisis se va a producir el piruvato. Dentro de esos compuestos que están entre glucosa y piruvato tenemos, por ejemplo, el 3-fosfoglicerato y el 2-fosfoglicerato, que pues aquí no viene, no me interesa tanto desde el punto de vista de la glucólisis, pero si bien yo no le voy a exigir la estructura, recuerde que una forma muy importante y muy fácil de mirar, de ver la bioquímica es a través de la estructura. Miremos por qué. Fíjese que vamos a analizar este compuesto. Fíjese que este compuesto es un compuesto de 3 carbonos, o sea, un glicerato, ¿cierto? Un glicerol, mire, tiene 3 carbonos. Y nos está diciendo que en el carbono 3 tiene un fosfato, o sea, es un fosfo 3-fosfoglicerato. 1, 2, 3. 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato, por una serie de reacciones como esta, esta es muy importante, donde el 3-fosfoglicerato nos va a cambiar ese compuesto o esa estructura central que es el glicerato, lo va a convertir en piruvato. Entonces viene una enzima que se llama la 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, ¿cierto? Que es si hablamos de deshidrogenasa, utiliza NADH, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué aquí es importante esta reacción? Porque el NADH, o sea, la coenzima, ¿de dónde viene el NADH? De la vitamina B3, la niacina. Ese NADH va a ser el sensor, ¿cierto? Cuando hay bastante serina, ¿cierto? El NADH sensa esa serina y sabe cuál es la dirección que tiene que tener el compuesto, ¿cierto? Pues para saber si se va hacia esta dirección o hacia esta. Entonces, fíjese que aquí este 3-fosfoglicerato deshidrogenasa lo que hace es que convierte, miren aquí la molécula, le coloca este grupo ceto de tal manera que este compuesto acá queda como un piruvato. Por eso se llama
3 fosfo, en el carbono 3 tiene un fosfato, y esto que tenemos aquí es un hidroxipiruvato. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos colocarle el grupo amino. ¿De dónde se saca ese grupo amino? De otro aminoácido. En este caso es el glutamato. Por eso es que yo le digo al glutamato cariñosamente, pues el metiche, porque está en muchas reacciones, porque es un muy buen donador desde el punto de vista clínico y médico, lo que usted tiene que pensar es que el glutamato y la glutamina hacen un papel protagónico en ese flujo del nitrógeno. Fíjese que ahí le va a entregar el grupo amino, entonces el glutamato, que la glutamina tiene es un aminoácido de 5 carbonos que tiene 2 grupos amino, la glutamina, pero el glutamato tiene solo uno. Entonces, cuando ese glutamato entrega el grupo amino, queda convertido en un Z-glutarato. ¿Qué sucede? Cuando a ese 3-hidroxipiruvato se le entrega el grupo amino, fíjese que ya queda convertido en un aminoácido. Mire que cumple el criterio. Este es el carbono alfa aminoácido. Es un aminoácido, ya es la serina, solo que tiene el fosfato. Entonces queda como fosfato de serina. ¿Listo? O 3-fosfoserina. Seguidamente viene este es un grupo, una familia muy importante. Hay 2 familias muy importantes que son las fosfoserinas fosfatasas y las deshidratasas de serina. ¿Por qué son muy importantes? Porque pues aquí la importancia es a nivel molecular, en diferentes células y tejidos tienen unas funciones muy importantes. Aquí no las vamos a ver, pero solo para mencionar eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que haya esa serina? Pues hay que quitarle el fosfato. ¿Y quién quita los fosfatos? Las fosfatasas. ¿A quién se lo quitó? A la fosfoserina. Entonces se llama fosfoserin fosfatasa. ¿Qué es lo que hace? Que nos deja este aminoácido como serina. Entonces, si yo le pregunto, ¿la serina es esencial o no esencial? No, no es esencial, porque fíjese que nosotros a partir de un metabolito de la glucólisis del 3-fosfoglicerato podemos producir serina. Pero además la serina se puede convertir en un metabolito, ¿cierto? Que es el 2-fosfoglicerato. Fíjese que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a retornar eso que se convierte en un aminoácido, lo vamos a convertir en un glicerol. Entonces, lo que hace la serina es que entrega ese grupo amino. Acuérdense que las transaminasas, ahí son transaminasas, ¿cierto? Las que hacen ese paso de pasar de un compuesto a otro. Entonces, aquí viene esta transaminasa. ¿Qué hace la transaminasa? Recuerden que las transaminasas generalmente utilizan piridoxalfosfato, vitamina B6. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí la transaminasa? Pues coge y le pasa este grupo amino de la serina, se lo pasa al piruvato. ¿Cómo queda convertido el piruvato? En alanina. ¿Y cómo queda convertido esta serina? En hidroxipiruvato, ¿cierto? Bueno, como lo vimos aquí, hidroxipiruvato. Y así, entonces, siguen las otras reacciones hasta que ese hidroxipiruvato se convierte en glicerato y finalmente se fosforila, ¿cierto? Y se convierte en 2-fosfoglicerato. Vamos a pasar a otro aminoácido que es tiene muchas funciones, tanto que la glicina funciona a veces como una especie de neurotransmisor. Entonces, la glicina es un aminoácido que por su estructura es el aminoácido más simple. ¿Por qué? Porque en su radical
Recuerden que vayan a su memoria. Tenemos un aminoácido. El aminoácido es un carbono que tiene 4 enlaces. En un enlace tiene el grupo amino, en el otro enlace tiene el grupo carboxilo, ¿cierto? Como lo vemos acá, amino, carboxilo. En el otro enlace tiene un H y en el R, o sea, en el radical, la glicina tiene un hidrógeno. Ese es de los aminoácidos, es el aminoácido más elemental. Entonces es un aminoácido que es muy abundante y es un aminoácido que es muy plástico. Mire ahí en esa gráfica que es de la bioquímica de Marx, cómo se puede convertir en muchos compuestos. Entonces, como la glicina es tan importante y tan abundante y tan plástica, nosotros tenemos un metabolismo, un catabolismo, un sistema para catabolizar esos excesos de glicina. Porque acuérdense que dijimos que funciona como neurotransmisor. Primero voy a hablar aquí para mostrarles de dónde puede venir la glicina, que esa glicina no es un aminoácido esencial, puede venir de muchas fuentes, ¿cierto? Y ya después vamos a ver la parte del catabolismo. Entonces, fíjense, aquí tenemos la glicina, ¿cierto? ¿Esa glicina de dónde puede venir? Pues puede venir a través de la serina, que ya vimos que es un aminoácido de 3 carbonos. Mire que aquí interviene en esta enzima que se llama la serina hidroximetiltransferasa, utiliza entonces el piridoxalfosfato, que es la vitamina B6, pero utiliza también el tetrahidrofolato. Y acuérdense que ese tetrahidrofolato viene de la vitamina B9, o sea, de los poliglutamatos que producen los diferentes isómeros. Y mire que aquí hace uno de los intermediarios de la vitamina B9 que es muy importante, que es el N5N10 metiltetrahidrofolato, ¿cierto? Entonces, aquí fíjese que esta enzima es una enzima que es bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de glicina usted puede producir serina, pero también a partir de serina puede producir glicina. ¿De qué va a depender eso? Las necesidades del sistema. ¿Qué requiere usted? Necesita vitamina B6 y vitamina B9, ácido fólico. Pero también la glicina puede venir del catabolismo de la treonina. La treonina es un aminoácido esencial. Nosotros no producimos treonina. Lo tenemos que comer en nuestros alimentos. Entonces esa treonina sufre una excisión, un corte, ¿cierto? Hace un corte. Ese corte entonces se elimina este compuesto acá y lo que queda es una glicina. Ahora, fíjense que aquí también viene el piridoxalfosfato. La glicina también puede producir otros compuestos que, que, que cumplen muchas funciones, como es por ejemplo el glioxilato, ¿cierto? Que es precursor del oxalato y que a través del glioxilato también podemos producir, por ejemplo, el alfa hidroxibeta adipato, ¿cierto? Eh, y fíjese que a partir del glioxilato, ¿cierto? Es una reacción que es bidireccional. Es decir, que el glioxilato se puede convertir en glicina y la glicina en gliosilato, y que es una forma también de, de, de metabolizar esa glicina. Aquí interviene, en este caso, es una transaminasa. Esa transaminasa va a coger el grupo amino y se lo coloca al piruvato, entonces ¿cómo queda el piruvato? Como alanina. Y el compuesto que queda sin el grupo amino es el glioxilato. O a partir del glioxilato se toma el grupo amino de la alanina, ¿cierto? Queda convertido en piruvato y el glioxilato en glicina. Pero resulta, queridos estudiantes, que como esa glicina tiene tanta versatilidad,
en exceso, si se acumula, puede producir una enfermedad, puede producir hiperglicinemia, o sea, aumento de glicina. Ojo, porque le pregunto eso en el examen. Resulta que la glicina tiene un catabolismo a través de una enzima, realmente no es una enzima, sino un complejo enzimático. Un complejo enzimático que se llama enzima de clivaje o de corte de la glicina. Enzima de corte de la glicina. ¿Qué es lo que va haciendo? Le va quitando partecitas hasta que lo desintegra totalmente. Le quita el grupo amino y lo elimina como ion amonio. Lo libera el organismo, hace una desaminación oxidativa. Le va quitando los carbonos que van siendo reutilizados y otros se eliminan como CO2. Aquí interviene el NAD, o sea, la vitamina B3, la niacina, que hace la nicotinamina adenina-dinucleótido, y la vitamina B9, que es la que nos produce el tetrahidrofolato. Entonces, ¿y por qué yo le pregunto eso en el examen? Porque en nuestros servicios de pediatría y de urgencias pediátricas de neonatología, la enfermedad más frecuente es la hiperglicinemia no cetósica. Entonces, esa glicina, como ya les había mencionado inicialmente, cumple muchos papeles. O sea, va a estar asociado con la producción de cuando se dan, por ejemplo, proliferaciones o producción de ácidos nucleicos, ¿cierto? Para la producción, por ejemplo, de porfirinas, para la producción de colágeno, para la producción de glutatión. Es decir, la glicina hace parte de muchos compuestos, de las sales biliares, ¿cierto? Entonces, de la creatina. Entonces, es un compuesto muy, muy importante. Pero resulta que cuando ese producto, ese catabolismo, para quitarnos esos excesos de glicina, está dañado, o sea, ese multímero, ese multímero, porque es un complejo enzimático que tiene varias subunidades y cada subunidad hace su función. Entonces, cuando ese complejo enzimático está dañado, alguno de sus unidades, entonces se produce una enfermedad que se llama hiperglicinemia no cetósica. ¿Y por qué es tan catastrófica esta enfermedad? Se llama hiperglicinemia no cetósica porque hay otras enfermedades que aumentan la glicina, pero también presentan cetosis. Este es hiperaumento, glicina, hemia, sangre, o sea, aumento de glicina en sangre, pero no produce cetosis. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esa glicina tiene varias funciones y entre esas funciones actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso, pero tiene dos funciones, una función excitatoria y una función inhibitoria. Cuando tenemos la función excitatoria es porque hace parte de la activación del receptor que es el NMAD, tan conocido, N-metildeaspartato, ¿cierto? Donde la glicina, claro que en este receptor es un receptor muy complejo y que necesita varias cosas, como por ejemplo zinc, glutamato, poliamina, bueno, una cantidad de cosas, pero aquí no vamos a ver eso. Pero si hay exceso de esa glicina, entonces va a provocar la activación de este receptor, ¿cierto? Y también tiene una actividad inhibitoria, ¿cierto? Básicamente en un canal receptor de glicina que están ubicados en el tallo cerebral. Entonces ahí lo que hace es una inhibición
Y en ese tallo cerebral recordemos que están los centros reguladores de la actividad respiratoria y cardíaca. Entonces, esa hiperglicinemia, pues no vamos a ver el detalle acá, pero esa hiperglicinemia no cetóxica tiene varias formas. La forma más agresiva es la del neonato. Ustedes entran a internet y miran cómo, por ejemplo, este bebecito tiene convulsiones mioclónicas o nistagmo desde el nacimiento. Este es de las enfermedades que se expresa desde la etapa intrauterina. Entonces las mamás refieren que dicen, ay, mi hijo tiene hipo, y verdaderamente sí ocurre. Pero esos hipos no son, a todos nos da hipo, pero son episodios larguísimos de hipo en el orden de horas. Los niños nacen con el nistagmo, que es movimientos involuntarios de los glóbulos oculares, que pueden, esto pues no es con hiperglicemia, pero es para mostrarles cómo funciona, que puede ser uno para un lado y otro para el otro, solamente a la derecha, o los dos hacia el centro, o uno para la derecha y otro hacia el centro. O sea, hay diferentes formas de nistagmo. Ese nistagmo, como les digo, puede estar en muchas enfermedades y tienen pues no es patognomónico con la hiperglicinemia, pero se presenta en el momento se puede presentar incluso desde el momento en que nace. Lo que pasa es que es muy difícil verlo, porque el niño generalmente está letárgico, dormido, tiene una hipotonía profunda, o sea, una maniobra de muñeco de trapo positiva, que usted coge el niño de la cintura y se le van los bracitos, las manos. El niño no succiona, ¿cierto? Y generalmente en la forma clásica y la más agresiva, los niños se mueren, y cuando viven pues tienen un retardo mental severo. La hiperglicinemia no es tóxica y no sabemos si esa es la razón por la que aquí se diagnostica tanto. Básicamente se hace por una medición de glicina en líquido cefalorraquídeo y en sangre. Yo aquí les estoy colocando los valores que utilizan a nivel internacional para una clasificación de la forma atípica y la forma típica. Pero en Colombia, incluso con .08 ya hacen el diagnóstico. Ya para pues mirar específicamente, se mide la actividad enzimática o por pruebas moleculares. Bien. El tratamiento no tiene un tratamiento específico, pero lo que se utiliza es un tratamiento que ayude a quitar esos excesos de ion amonio y amoníaco a través del benzoato de sodio o con el destrometorfán, ¿cierto? Bien, aquí vemos pues estos niños con esta enfermedad. Hay una cosa que es muy compleja, y es que, pues eso lo hablo en detalles en los reinatos del metabolismo, es que las diferentes formas típicas, dependiendo del país, hay protocolos donde como esta enfermedad entra dentro del tamizaje neonatal, una vez se entra, si el niño tiene, no, pues no, simplemente le hacen el diagnóstico y dejan que fallezca. ¿Cuál es el problema de eso? Que resulta que la hiperglicinemia moderada, ¿cierto? La atenuada, el comportamiento es igual a la neonatal o la más agresiva, solo que si se trata y se supera, entonces el niño puede llegar a como estos niños, ¿cierto? Que pueden llegar a estar bien. Bueno, hemos terminado entonces la clase de hoy. No sé si hay dudas, preguntas. Profesor, una preguntita. Sí. Ahorita hablábamos de este ciclo reversible de... Espérame, yo ubico con los apuntes. Voy a ponerla. Espera, yo le pongo la presentación.
Sí, ¿dónde será? Casi al final, cuando estábamos hablando del ciclo reversible, De la glicina. sí, eso, ese. En este caso, la dirección del metabolismo, que sea anabolismo, catabolismo, también depende del NADH y del NAP. No. Lógicamente que va a influir en el catabolismo de la glicina, ¿cierto? Si hay una deficiencia de ácido fólico, de niacina, pues de vitamina B3, lógicamente va a influir. Pero aquí es básicamente por la glicina, es decir, la enzima no es sensible, es dependiente de NADH y de ácido fólico, de tetrahidrofolato, ¿cierto? Porque es el que va a entregar y va a recibir los carbonos, ¿cierto? Los hidrógenos del compuesto. Pero no es sensor como en algunos otros metabolismos, como lo vimos en la serina, ¿cierto? Que el NADH es sensible a la serina y es el que va a direccionar hacia la glucólisis o gluconeogénesis. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno chicos, recordemos que el próximo fin de semana es el parcial. Listo. Bueno, chao chicos. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, Muchas gracias, señora profe. López, señor Mora. Hasta luego. Gracias. Chao.